juega, Sí. no se juega. Se viaja, no se viaja. Sí se viaja, pero no se viaja, aunque sí se viaja. Más o menos así, ¿no? Bueno, y siempre buscando este parafraseo de alguna de tus frases, algo de lo que te voy a contar podríamos aplicar el no se juega, pero se juega. Claro, muy bien. Y entonces, ahora lo vamos a desarrollar. Finalmente, tal como preveíamos, Gustavo, ayer la Liga Profesional de Fútbol, con muchas discusiones, sobre todo con los dirigentes de San Lorenzo de Almagro, reprogramaron los partidos que estaban previstos para la jornada de hoy. Algunos inclusive modificaron unos minutos, por llamarlo de alguna forma, los horarios establecidos. Entonces, la sexta fecha, la de llamada interzonal general, yo le llamo emparejamientos erróneos, emparejamiento porque en su momento quisieron marcarlo como esto de interzonal y en realidad es una fecha para completar y que nadie quede libre a lo largo del certamen clasificatorio. Sí, como el Bueno, tiempo recuperado, ¿te acordás? En exactamente. fútbol para Bueno, todos. en este caso, todo esto va a empezar el próximo viernes, Gustavo, Ujú. con el partido que van a jugar 5:15 de la tarde en Varela, Defensa con Belgrano de Córdoba, con Nicolás Lamonina como árbitro. Lo adelantaron 15 minutos. En La Plata, Estudiantes, 6:15 de la tarde, va a jugar con Sarmiento de Junín, con Andrés Merlos. Se destacó allí otra vez la presencia de Merlos después de su polémica en su momento con el técnico de Estudiantes Domínguez. Aparte, eso se verá mañana el desenvolvimiento de Merlos en este partido. Sí. 8 de la noche, Boca Racing con Rey Hilfer. Y 8 de la noche también en Córdoba, Instituto con Atlético Tucumán, con Fernando Espinosa. Y 10:15 de la noche, Gimnasia de Mendoza va a recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata, que como vos bien decías, emprendió el viaje a Mendoza en el día de ayer. Va a dirigir a Andrés Gariano. Y Rosario Central con Talleres de Córdoba también 10:15 de la noche con Sebastián Zunino. ¿Por qué tenemos tantos partidos el día viernes, más allá de la reprogramación? Es porque el martes va a arrancar la séptima fecha, Gustavo. Sí. Es decir, esta fecha empieza mañana, hubiera arrancado hoy y va a terminar el domingo. El sábado quedaron reprogramados Platense Barraca Central con Mastrangelo a las 5, Independiente Rivadavia de Mendoza con Independiente con Yael Falcón Pérez, 7:15 Deportivo Riestra Huracán. La reubicación de este partido corrió a San Lorenzo, y eso llevó al enojo que ahora lo voy a explicar. Riestra con Huracán con Echenique, Banfield con Newell 7:15 Facundo Tello y 21:30 Central Córdoba con Tigre Nazareno Araza. Y el domingo, que solo iba a haber 2 partidos, bueno, hay ahora 3 encuentros porque quedó San Lorenzo a las 5 de la tarde con Estudiantes de Río Cuarto, con Sebastián Martínez como árbitro, y la protesta ¿cuál es? Que San Lorenzo vuelve a jugar el martes. Y dicen, tal como establece el reglamento, que no se cumplen las 48 horas de descanso entre partido y partido. Todo finito, todo sujeto a esta organización desorganizada de nuestro fútbol argentino. Creo que el partido del martes de San Lorenzo se lo van a correr 2 horas. Sí. Lo van a confirmar en el día de mañana. Van a jugar Vélez River a las 7:15 con Darío Herrera y 9:30 Unión Aldo Civi. De Sí. esta fecha, Gustavo, queda postergado Argentinos con Lanús. Claro. ¿Por qué queda postergado? Porque, bueno, pese a que hoy no hay fútbol en la Argentina por el paro, sí hay fútbol en Lanús. Se juega la Recopa Sudamericana, el partido de ida frente a Flamengo. Yo miraba recién el despliegue en la cancha de Lanús, ¿no? Cómo los trabajadores están acomodando el campo de juego. Digo, los esfuerzos que habrá tenido que hacer Lanús, no entiendo esto desde el punto de vista, porque UTEDIC es uno de los gremios que ha adherido al paro de hoy, todas las circunstancias que rodean este partido que se juega con público. Sí.
porque en el país anda dando vuelta gente del Flamengo. Sí, sí, no, seguro. Ahí hay público de las dos hinchadas, ¿no? De los dos equipos. Y Pero Utedic, estamos en el paro. pero qué raro que Utedic, que a rajatabla siempre cumple con los requisitos de un paro, de no trabajar. Bueno, en este caso, no sé qué cantidad de trabajadores, si les pagará extra Lanús o de qué manera pueden haber llegado a un acuerdo, pero me sorprende eso. Bueno, sorprende que este partido se juegue, es Por decir, eso. entendemos lo que significa la Conmebol, que parece como la FIFA, un ente por fuera de los derechos de todo el mundo. Eso queda claro, ¿no? Pero que este partido no se haya reprogramado, porque vamos a ser justos, más allá de la confirmación de ayer a la mañana por parte de la CGT con respecto a la realización de la medida de fuerza, el run ya te lleva a que vos esto lo tengas que estar mirando, porque esta gente de Flamengo no sé cómo se va a movilizar, en qué contexto, con destino a la capital, para después abordar ya mañana viernes, en algunos casos, el regreso seguramente a Brasil. Bueno, nos enteraremos hoy con el devenir de los minutos previos y de lo que vaya sucediendo con el desarrollo del partido. Insistimos, en la Argentina no hay fútbol porque hay un paro, pero hay fútbol, como le gusta decir a Sacanino. Pero bueno, pero mañana no va a tener ningún problema en viajar el equipo de No, Flamengo. no, entiendo que no, digo que todo lo que es el traslado, movilización y todo lo que concierne a la llegada de la cancha Lanús en el día de hoy. Sí, bueno, pero hay un operativo policial seguramente, ellos no pueden parar, no pueden adherirse al paro, y a partir de ahí, bueno, creo que irán abriendo camino, el protocolo antipiquete, qué sé yo, no sé, de alguna manera van a llegar, de última se postergará un poquito el comienzo del partido, pero no hay problema, mientras se pueda jugar, te imaginás que comenzar un poquito antes, un después, más allá de la televisación, como bien decías vos, la Conmebol está como la FIFA, ¿no? Por encima de todo, abarca todo, pero no le importa todo. Exactamente. Bueno, Alexis Herrera de Venezuela va a ser el árbitro con Jorge Urrego y Lubin Torrealba en las líneas y Yender Herrera, que no tiene nada que ver con Alexis, bueno, será el cuarto hombre en el partido de hoy que tendrá en el VAR a un ecuatoriano, Orbe, Carlos Orbe. Gran victoria de Argentino Junior anoche, Gustavo, por la Copa Sí. Libertadores de América en Guayaquil frente al Barcelona 1-0 en el minuto adicional con un hombre menos. Sí, eso te Con iba a un decir hombre sobre el menos. final, ¿no? Sí, en el pitazo. Lo había tenido así un instante con una pelota que rozó el travesaño y ya en el final pudo, con un tiro cruzado, traerse un resultado muy positivo, porque bueno, la semana próxima estará jugándose la revancha y esto le da naturalmente mucho aire al equipo de Nico Díez, que tiene allí en el banco de los suplentes también al querido José Luis Calderón, ¿no es cierto? Sí, que Caldera Bueno, está impecable, ¿eh? Está como si sí, estuviera sí, jugando al fútbol. es admirable, ¿no? Sí, no, bueno, Siempre fue muy responsable y cuidadoso de su físico. bueno, Caldera que entrenaba 3 veces por día. Él Sí. decía, para yo estar a la altura de los pibes hoy, Gustavo, tengo que trabajar 3 veces por día, si no, no puedo. Además, los golpes a mí ya me están doliendo. Viste que Caldera te aguantaba, Sí, cuando lo sí. tocaba se tiraba, tiro libre. Este, un Este, fenómeno, bueno, Caldera, la verdad. un gran tipo, sí. Ujú. Esto por fuera de sus condiciones No, futbolísticas, pero ¿no? un goleador de aquellos que De se aquellos. sobrepuso a muchas cuestiones, no tuvo una infancia fácil, una juventud fácil tampoco, una adolescencia fácil, y tuvo que sobreponerse a un montón de cuestiones, ¿no? Que no vale la pena contar ahora, pero la verdad, después de haber pasado por todo eso, sobreponerse a todo eso, se valora enormemente la manera de ser que tiene Caldera. ¿Eh? Sin lugar a dudas. Bueno, también ganó O'Higgins 1-0 sobre Bahía y Nacional Potosí Ujú. le ganó a Botafogo. Botafogo perdió 1-0. Botafogo se quedó finalmente con Cristian Medina después de que la FIFA le levantara la inhibición. Sí.
Y acá no se sabe bien cuál es el negocio del amigo Foster Gillette, pero hay una cosa que quedó clara, Gustavo: como Estudiantes no puede quedarse en la negociación. Parece que Estudiantes pretendía quedarse con un porcentaje a futuro de una venta, si existiera, de Cristian Medina del Botafogo a donde fuere. Esto no prosperó. Se quedó con una compensación por el tiempo, digo yo, de utilización de la camiseta. Ajá. Es un poco grosero por ahí lo que digo, pero bueno, por prestación de servicios, si querés, no sé. Se quedó con $100.000. Bueno, Cada uno hará la evaluación que crea conveniente respecto a esto. Lo pudo utilizar en estas 5 fechas del torneo. Para mí fue de menor a mayor, pero tampoco sobresaliente, ¿eh? no, ¿cuánto lo pagó? ¿A cuánto lo vendió Estudiantes? No, Estudiantes no No, no, ya vendió sé, nada porque es de porque Gillette, pero solamente, Gillette eso te iba a lo decir, sacó de 100 Boca, mil Gustavo, dólares nada pagando más. la cláusula $15 millones. Sí, gran negocio hizo Estudiante, entonces nada, no hizo Bueno, lo que nada. pasa es que esa cláusula Estudiantes no la pagó. Es decir, Estudiantes, en el negocio que, vuelvo a repetirte, esto ya lo hablamos el año pasado, no ha quedado totalmente claro. Entendemos que ha pagado sí el salario del jugador, Sí, alto, y obviamente tenía prestado, por llamarlo de alguna manera, el derecho federativo, porque no puede ser el jugador de Gillette inscrito en ninguna parte. Es sí, decir, el Daniel, jugador está bueno, inscrito. Gillette que en este caso se cortó solo, me Sí. parece, o sea, le alquiló a Estudiantes la camiseta para que se la ponga Medina y por eso le pagó 100 mil dólares. Podemos decir que ese fue el Más rédito o para menos. Estudiantes. Lo que no sabemos tampoco, Gustavo, es en este momento cuánto le dio Botafogo, cuáles son las condiciones de llegada de Botafogo a Medina. Pero Eso ¿Botafogo a quién le no han dio? ¿A trascendido. Gillette o a Estudiantes? No, a Estudiantes le va a dar, o Gillette o Botafogo, entiendo que Botafogo, una compensación Por eso. por esto de lo que estamos hablando. Bueno, Después nada. el negocio de la transferencia del jugador en sí, bueno, el número que Botafogo le paga a Gillette, desconocemos. Bueno, O por lo menos yo. Gillette dirá, con unas 2 o 13 transferencias, recupero, duplico el dinero, ¿no? Porque, bueno, tantos millones el Botafogo, después lo venderá a otro equipo, otros tantos millones y así, y cuando querés acordar, con 3 o 4 transferencias que pueda llegar a ser, bueno, creo que recupera los 15 millones de dólares y algunos millones le quedan de ganancia, ¿no? Eh, yo creo que el gran ganador de todo esto en su momento fue Boca Juniors, ¿no? No, seguro, no tenga duda. Un jugador que no lo tenía en cuenta, eso después es discutible si está bien o está mal, Ahora, pagar, discúlpame, le 15 aplicó la millones de cláusula dólares, ¿dónde está el negocio y para no, Gillette? A no ser eh, un negocio a no lo largo vemos, yo no plazo, lo veo, ¿eh? yo no lo veo. Por eso, ¿dónde está el negocio? No, algo se nos escapa, Gustavo, por lo menos a mí algo se me escapa. O Gillette pensará Porque si a yo 6, tengo que 7 entrar en el años. terreno de la imaginación y de la suposición, independientemente de la información, bueno, está claro que me nacen infinidad de observaciones respecto al manejo de este dinero. Pero bueno, no, no quiero ir por una senda donde en realidad puede terminar siendo fangosa y sin elementos sustentables de mi parte. Escúchame, Daniel, Yo, creo que también Gillette desembarcó en Uruguay en un equipo que descendió 2 categorías y se fue. No era Miramar, Misiones, no me acuerdo qué equipo Miramar era. Misiones. Yo lo que digo es que este tipo de inversiones que son discutibles en función de la utilización de las circunstancias, acá lo que más hubiera interesado saber ciertamente es, o por lo menos conocer con exactitud, esta llegada de Cristian Medina, futbolista a Estudiantes, traído por un empresario que es el que le puso la plata a Boca. Sí, qué sé yo. Porque si vos me decís, de los 15 millones compartieron el 50 y el 50, bueno,
es una ayuda de un inversor privado para traer un jugador que a Estudiantes le interesaba. Pero Estudiantes, hasta donde todos sabemos, no puso un peso por Medina. Sí. Daniel, ¿te acordás cuando se hablaba de un contrato a cuánto era? A 30 años, 100 años, ¿qué? ¿Con Gillette, te acordás? Sí, sí. Bueno, todo aquello y el préstamo que nunca llegó, un préstamo primario, Sí, era de cerca de los 9 millones de dólares, si yo mal no recuerdo. sí, que venía de acá, que iba para allá, que estaba en el otro lado. Menos mal que Verón retrocedió de alguna manera, porque todo lo que se hablaba en los socios generaba más dudas que certeza, ¿no? Más allá que sea Verón el que proponía este negocio, entre comillas, bueno, la verdad que las circunstancias manejaban mucha duda, mucha incertidumbre respecto a cómo era realmente ese negocio, ese acuerdo entre Estudiantes y Gillette, o mejor dicho, entre Verón y Gillette. Bueno, y en este contexto, Gustavo, también la asamblea del año pasado de Estudiantes fue muy importante respecto al planteo de los socios a Claro, esta situación que también un poco, frenaron. sí, no te digo que como que quedó en offside la comisión directiva Verón, pero pusieron como un freno, ¿no?, a esta situación que no estaba clara y que por lo menos para mí, pero yo no soy socio de Estudiantes, así que no conozco esos detalles porque quedó nada más que al criterio de ellos, pero me parece que la prensa o alguna información un poco más clara. Algunos te pueden decir, no, pero Verón ya ha hablado muchas veces al respecto, ha dicho, Sí, ha puesto blanco sobre negro. La verdad que con masividad de información yo no lo tengo. yo Lo que tampoco. tenemos claro que después de jugarse 5 fechas del torneo, Botafogo recibió el ok de FIFA para levantar la inhibición. Ayer con su derrota, entre otras cosas, es el 6º partido consecutivo que pierde Botafogo, Ah, bueno, lindo lugar fue Entre Medina. así que es una situación también deportiva compleja. Eh, bueno, Medina se va por ahí, viene ahora todo el tema de la revisión médica y todo lo que Sí, fuera. sí. Cerrando te voy diciendo, eh, Adam Vareiro muy cerca, por no decirte que ya sería nuevo jugador de Boca, Que fracasó en River. arregladas arregladas las condiciones con Fortaleza. Y esto evidentemente supongo quedará por tierra ya con el manoseo de C3. Sí. Perdón que utilice esta palabra, ¿no? Pero eh, C3 que voy a Paranaense, que no paso la revisión médica, que voy a Boca, que no porque los estudios no me cierran, que vuelvo para Paranaense porque Paranaense me interesa tener los concursos y servicios de C3. No, voy para Boca, pero lo quiero con un contrato, con una obligación de compra. No sé, la ¿No verdad volverá a que, Brasil, C3? bueno, por eso te digo, No al estudiante lo que queda. Paranaense, pero al Botafogo. Bueno, no lo sé. No, yo tampoco. En esa información no lo tengo. Lo que Yo sí te tampoco. quiero decir es que Estudiantes necesita vender, pero no porque Estudiantes esté en una situación económica difícil, sino que sus números estabilizados necesitan que se estabilice porque ha tenido o tiene un plantel costoso, de mantenimiento costoso, y lo que necesita es equilibrar las cuentas. No es que está en crisis económica, simplemente que se necesita desprender para equilibrar esos números que le han significado un dolor de cabeza. No solo lo digo yo, lo ha explicado el entrenador en más de una conferencia de prensa y se ha mencionado precisamente la salida de jugadores, Sí. como en el caso de C3, arrancando primero con Thiago Palacios, que no pudo concretar absolutamente nada, y después, por supuesto, la salida de Ascasíbar. Y bueno, ahora esto de C3 que no sé, pero los tiempos también se van terminando, Gustavo, ¿eh? Se van Sí, acabando los tiempos porque el mercado de pases ha quedado muy limitado. sí, es cierto. Dani, ¿qué más tenemos? Bueno, te iba a contar Contame. brevemente, pero en todo caso, como se juega mañana, lo podemos hacer mañana, las otras 2 veces que jugaron en la historia del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata con Gimnasia de Mendoza, Dale. que corresponde al torneo nacional de 1970,
cuando Gimnasia tenía aquella famosa formación denominada la barredora, por lo que tenía que ver quién era el presidente de la institución, ¿no? Oscar Emir Venturino. Venturino, sí. Aquella conflictiva relación entre la dirigencia y lo que fue el plantel de Gimnasia, que estando tan cerca, tal vez de poder conseguir el título nacional, fue a enfrentar a Rosario Central, pero con ese conflicto económico que le habían planteado los jugadores, Venturino no aceptó el reclamo y se terminó jugando el partido con la tercera. Y Gimnasia, tras aguantar un tiempo, perdió 3-0 frente a Rosario Central y dejó pasar aquella gran oportunidad, tal vez, de poder campeonar. Bueno, Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Grima La Plata compartieron la zona B de ese torneo nacional y se enfrentaron por primera vez el domingo 4 de octubre en el estadio Feliciano Gambarte, el estadio de Godoy Cruz. Fue empate 1-1 con tantos de penal de Sosa para el local en el inicio del partido y José Bernabé Leonardi anotó para Gimnasia, equipo que dirigía Pepe Baraca. Leonardi, defensor de Ferro, ¿no? De Ferro y un muy buen jugador, sí. un muy buen central. Bueno, sí. Gimnasia formó con Gatti, Roberto Gonzalo, Ricardo Reza, Juan Masnick, José Leonardi, Néstor Mejía, Roberto Cívica, Roberto Santiago, Luis Rosselli, Delio Onis y Walter Durso. El partido de la segunda ronda se jugó el 22 de noviembre de 1970 y acá Gimnasia ganó con claridad 3-1 con un doblete de Delio Onis y el restante lo anotó Jorge Castiglia, mientras que Miguel Gómez convirtió el tanto para el equipo mendocino. La formación de Gimnasia aquella tarde fue con Daniel Guruciaga en los palos, Roberto Gonzalo, Hugo Caprari, Ricardo Reza y José Leonardi, Carlos Diz, luego reemplazado por Julio Avelino Comesaña con mucho tiempo dirigiendo en el fútbol ecuatoriano, Roberto Cívica, Santiago, Héctor Pignani, Delio Onis y Jorge Castiglia. O sea, Gustavo, van a verse las caras nada más ni nada menos que después de 56 años. Y este partido, en ambos partidos, yo te lo mencionaba, del equipo mendocino, jugó Víctor Legrotaglie, que es el nombre que lleva el estadio, el estadio de Gimnasia de Mendoza, y todos deben de recordar que fue un jugador de altísima calidad técnica, muchos dicen de esos que tiraban caño y tenía una zurda de oro, jugó en el Inter, en el Real Madrid, dicen que deslumbró al mismísimo Pelé en un partido amistoso con el Santos en la cancha de Godoy Cruz. Bueno, la cuestión es que por eso se llama el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Víctor Legrotaglie. Este era el recuerdo que quería, el partido es mañana, lo anticipamos, el recuerdo de los 56 años que hacen que no se juega un partido entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Esgrima La Plata. Y ese equipo, Daniel, tuvo un gran arquero cuyo hijo después también jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata, ¿no? Enrique Reggi. Exactamente, Enrique Reggi. Pues es que tenía pocos datos anotados aquí de los que fui capitalizando del equipo mendocino de aquella época. Sin lugar a dudas que siempre el recuerdo cuando vamos hacia atrás nos traen nombres que algunos generan nostalgia y además que también fueron grandes jugadores y que por esas cuestiones que tuvo el fútbol argentino, no terminaron siendo recordados, pero no justamente porque no lo hayan sido en el campo de juego hombres brillantes y que deleitaran a sus fanáticos. Sí, Daniel, yo creo que el fútbol argentino ha perdido calidad a medida que avanzaron los años, más allá de la presión, de lo físico, todo lo que vos quieras, y no hay que ir muy atrás para en la década de los 90, los jugadores, la calidad que tenían los equipos, las ideas con las cuales jugaban, muy diferente a lo de hoy, se corre más de lo que se juega, se entiende menos de lo que se pregona, y a partir de ahí, bueno, es el fútbol que hoy tenemos que a mí no me gusta. No, y además, Gustavo, sumémosle, independientemente de lo que uno valora como algo importante, lo de la tecnología, pero también la tecnología
ha llevado a variar absolutamente el tema del espíritu del juego. Sí. Cuando tenés la intervención insistente de la tecnología para corregir un fallo arbitral o para confirmar un fallo arbitral, las detenciones del juego, las instrumentaciones que precisamente esto genera, en algunos casos que le da el dinamismo, la vistosidad y la simpleza y pureza de la cual uno cree que debería nutrirse, que muy pocas veces pasa, ¿no? Y no exento de toda la polémica que esto genera. No sin antes mencionar las figuras que pronto aparecen, qué rápido se van. Seguro. De nuestro fútbol. No, se van y después vuelven. Desde el punto de vista económico. Vuelven. Claro. Van y vuelven cuando, por fortuna, ya ellos hicieron la diferencia económica que de aquella época de la que nosotros estamos hablando, Gustavo, hay una distancia abismal, ¿no? Sí, Daniel, pero hay muchos que se van, no hacen pie, muy jóvenes, y vuelven a los equipos. De eso tenemos ejemplos en la Argentina. Después, bueno, se pueden consolidar y pueden volver a tener otra chance, pero muchos jugadores jóvenes que se van, que deslumbran, juegan algunos partidos, pues se van allá, y bueno, o no juegan, son suplentes, entran poco, y por ahí tienen la chance y vuelven a la Argentina. Sí, pero ya hicieron la diferencia económica. Sí, en la transferencia. Exactamente, que es lo que generalmente el jugador ha pregonado, esto que hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Ir a buscar la Liga de los Estados Unidos, qué sé yo, en el fútbol de Turquía, el fútbol de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Liga de Estados Unidos... Por poner un ejemplo caprichoso, sí. ¿No? Pensemos el trayecto de Miramón, que se va de Gimnasia, casi perdido en el tiempo que estuvo en el fútbol europeo para venir a Boca y seguir perdido, pero el jugador se estabilizó desde el punto de vista económico. Sí, futbolísticamente tendrá la chance ahora nuevamente vistiendo la camiseta de Gimnasia, por lo menos en mi parecer, ¿no? Sí, el fútbol de Estados Unidos es de segundo nivel, vamos a decir la verdad. Sí, bueno, es una... ya todos entendemos desde ese punto de vista lo que significa. Y muchos se pierden, más allá de la visión que pueda tener el entrenador de la selección argentina, pero muchos se pierden en las posibilidades, por ejemplo, de crecer pensando en poder vestir la camiseta de la selección argentina, que ya ese es otro plus. Ya ese es otro plus distinto, diferente. Porque vos te pones la camiseta de la selección argentina y ya cambian las circunstancias. Sí. Y bueno, algunos por estas razones, porque no juegan a donde van, sí, o porque sus rendimientos no son los alcanzables y deseables por parte de quienes tienen la mirada para vestir la camiseta de la selección argentina en las distintas categorías, incluyendo la mayor, bueno, se quedan perdidos. Daniel, a propósito de eso, que hayas sido campeón del mundo no te habilita para ser jugador de la selección, no. Hay jugadores hoy por hoy que no están en el nivel para jugar la selección. Acuña y Montiel no tienen nivel de selección más allá que hayan sido campeones del mundo. Y más que nada a mí me llama la atención Acuña, Gustavo. Yo Acuña, lo poco sí, que Acuña, vi de River... A mí nunca me gustó Acuña. En un momento dije me equivoqué porque fue a la selección argentina, la verdad. Para mí Acuña no es un jugador de selección, pero bueno, el equivocado estoy yo porque jugó en la selección, lo convocaron, fue campeón del mundo y me habré equivocado, pero no le veo estirpe de jugador de selección Acuña, pero insisto, me equivoqué. Yo lo que veo en este momento, en este tiempo que está acá en River, sin haber alcanzado justamente el nivel que se supone alcanzó en la selección argentina, es que juega enojado. Juan juega los 90 minutos enojado. Sí, se pelea, discute. Su experiencia, su rica experiencia internacional, no la puede disfrutar en River, donde él debería de ser un aportante precisamente de esa experiencia, independientemente de lo que el entrenador le proponga, lo que el entrenador le pida, pero debería ser un referente. Sí, y Scaloni... Y yo lo que veo es un jugador que empieza el partido y termina el partido enojado. Sí, Scaloni debe estar buscando laterales, ¿no, Daniel? Me imagino que debe tener laterales en mente. Bueno, lo que sucede es que para esto hay que llegar a mitad de año y antes, en las urgencias,
tendrá que resolver esto de encontrar el rendimiento del equipo. De Paul, ¿estará en condiciones por el nivel que tiene el fútbol europeo? El europeo sí, en contraposición con lo que tiene Estados Unidos. Supongo que sí, pero me parece que están dando muchas ventajas. Después Messi, bueno, Messi va a estar, más allá de todo este juego que está, que no está, que se lesionó, que viene, Messi va a estar, aunque sea caminando en la cancha, va a estar, no hay ninguna duda. A 4 o 5 meses Messi no se va a perder el Mundial. Si me decís a un año, bueno, puede ser, pero ya Messi va a estar. Viste que juegan con que está, no está, dijo esto, dio señales, no dio señales. Déjense de embromar con eso. Messi va a estar, eso sirve para vender, pero Messi va a estar ingresando, jugando algunos minutos, saliendo, no importa, parado, pero Messi va a jugar. Y después lo tendrán que recuperar la exigencia a Rodrigo de Paul, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en Estados Unidos que jugar en el primer nivel de Europa. Bueno, yo creo aquí, Gustavo, que la primera pauta de lo que puede ser el futuro de la selección argentina, independientemente de lo que está pasando en el fútbol europeo, con jugadores que inclusive han estado en el plantel y están entre algodones, un caso de Lautaro Martínez de ahora de última fin de semana con alguna lesión, bueno, Armani que se está tratando de recuperar en River, que no sé si lo convocará o no lo convocará. Es decir, mirando este partido con España, de fines de marzo, Gustavo, casi un mes, conociendo más o menos la plantilla que convoque Scaloni, vamos a tener una idea por dónde va a ir Sí. Los jugadores, la lista definitiva de la Copa del Mundo. Con algunas de las salvedades naturales que vos has hecho recién en el desarrollo, bueno, algunos para mí no van a estar. No, seguro. Pero bueno, pero Scaloni no se ha equivocado nunca en los jugadores que eligió, que no los teníamos en cuenta. Vio jugadores que nosotros no veíamos y esto me parece que es un mérito muy grande de Scaloni, la renovación que tuvo. Creo que el gran responsable de todo esto es Lionel Scaloni, no hay ninguna duda. Por eso siempre tiene carta abierta para las decisiones que tome. Por eso, así que en la convocatoria para la finalísima todavía falta, o la llamada finalísima frente a España, veremos con qué plantilla enfrenta este partido y a partir de ese compromiso estamos cada vez más cerca, claro, del inicio de la Copa del Mundo y ya ahí hay una base, no menos de 17, 18 jugadores seguro, y no me quedo corto. Bueno, Dani, ¿algo más? Nada más, Gustavo, por ahí. Bueno, excelente el informe. Nos reencontramos mañana, Dani, ¿te parece? Si Dios quiere, así será. Un abrazo grande. Exactamente. Se manejan las circunstancias, no hay ningún problema, quédate tranquilo. Abrazo, Daniel. Abrazo.